Bueno, un cordial saludo. Los estamos contactando a través de este programa desde la calle 12, número 1013, aquí al frente de Drofarma, diagonal a Pollos Caliche. Aquí tenemos la oficina Juan Yalí Abogados. Estamos aquí para servirles, para ofrecerles un servicio, un servicio como profesional del derecho, más que todo en el área del derecho penal, el derecho administrativo. Aquí también hacemos divorcios, aquí también adelantamos derechos de petición, acciones de tutela, contratos y así sucesivamente, pues una serie de servicios con el objeto de servirle a la comunidad del municipio de La Unión. Estamos aquí desde el año pasado en el municipio de La Unión, desde principios del año 2024, y hemos venido llevando a cabo este programa con diferentes temas que tienen que ver más que todo con el área del derecho administrativo, pero también con otras ramas del derecho, y son temas que consideramos que es importante de que las personas en la pretensión de ser ciudadanos avisados se vayan interesando en esta clase de contenidos, de tal manera de que se conviertan en una ciudadanía avisada, unas personas que se ilustren a razón de unos temas que tienen que ver con la cotidianidad dentro del municipio. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los derechos de la población LGTBIQ+, un tema que algunas personas han sugerido a los directivos del programa, y entonces vamos a llevar a cabo un esbozo, más que todo desde el marco legal, para podernos aproximar a caracterizaciones básicas de los derechos de esta población. Vamos a empezar señalando, por ejemplo, el caso que tuve la oportunidad de conocer en un municipio del nordeste antioqueño, donde el comandante de una estación de policía, no voy a mencionar nombres pues por respeto, de todas maneras somos seres humanos y las personas a veces cometemos errores o interpretamos de manera caprichosa los derechos, incluso hay quienes abusan de los propios derechos creyendo de que solo ellos tienen derechos y los demás simplemente el deber de acomodarse a las pretensiones que ellos tengan desde lo subjetivo. Entonces este comandante de estación, eso estamos hablando pues de un tema de ya hace un par de décadas, de pronto un poquito más. Este señor llegó a un municipio del nordeste antioqueño donde funcionaba un bar de una pareja, y esa pareja tenía dentro de sus trabajadores, los que atendían pues en el bar, eran personas trans, eran personas de orientación sexual diferente, y a razón de esa orientación sexual diferente, ellos tenían pues el cabello largo, con todas las implicaciones que eso tiene pues el mantenimiento del cabello, y bueno, y entonces ellos tenían su cabello largo, vestían de acuerdo pues el atuendo de ellos correspondía a esa orientación sexual diferente. Un tema pues que a la luz de los derechos y las libertades de esta población no tendría por qué ser concebido e interpretado de la forma en que lo hizo ese comandante de estación de policía. ¿Por qué lo señalo? Lo señalo porque los muchachos venían ahí atendiendo, trabajando, ese era el trabajo de ellos, atender ahí dentro del bar, las mesas, tráigame una media de guaro, tráigame una de ron, tráigame whisky, tráigame tal cosa, ese era el trabajo de ellos. Pero entonces la interpretación de ese comandante de estación lo llevó a visitar el lugar, enterarse pues, él estaba recién llegado pues a ese municipio, llegó al lugar y les ha dicho, como los vio con pelo largo, entonces les ha dicho, eso fue un domingo, y entonces él prenden las luces, él analiza el tema con sus muchachos que lo acompañaron a los días de la policía, y los mira y les dice, el próximo viernes vengo a motilarlos. Entonces eso derivó en que el bar pues se quedó sin la prestación del servicio, se rompió esa relación laboral que tenía con esas personas de orientación sexual diferente, y les tocó buscar a otras personas, porque esas personas, cuando este señor les dice el viernes vengo a motilarlos, le creyeron pues que evidentemente lo podría hacer, no, entre comillas pues lo iba a hacer. Entonces ellos prefirieron evitar pues ese inconveniente y se fueron, renunciaron y se fueron.
Ahí podríamos entonces nosotros analizar jurídicamente la posible conculcación de unos derechos de esta población. Ahora bien, conoce uno muchas historias, muchos casos en este orden de consideraciones. El caso, por ejemplo, de esas personas que en nuestro departamento, somos antioqueños, y en nuestro departamento hay una cultura, o más bien una mezcla de culturas, y dentro de esa mezcla de culturas hay una en común para todas, y es el machismo. Entonces hay personas que padecen de un machismo arraigado, y es el caso de un señor que ya el hijo tenía 16 añitos, y entonces siendo pues un muchacho todavía, y entonces empezó a insinuarle, cuando comían juntos ahí pues en el comedor, como familia, empezó a insinuarle sobre, bueno, y usted cuándo nos va a presentar a su pareja, cuándo nos vas a presentar la novia. Entonces un muchacho que era de buena apariencia, pues relativamente de una buena familia, y el muchacho pues ya terminando prácticamente sus estudios de secundaria, media vocacional, y entonces llega un día el papá de imprevisto a la casa, cuando se suponía que la casa en ese momento estaba sola, encuentra a ese hijo al que él le estaba exigiendo hacía días que presentara a su novia, lo encontró besándose con una persona de su mismo género. Entonces eso fue pues un escándalo de tal monta que todo el pueblo se enteró. Y entonces también estaríamos ahí, al interior de ese núcleo familiar, teniendo un tema del cual hablar, teniendo un tema cuyo objeto es mirar hasta qué punto los mismos familiares están en la capacidad de explorar el camino para aceptar, para tolerar, para respetar a sus mismos integrantes de la familia en medio de unas diferencias, como son en este caso, por ejemplo, el tema de las orientaciones sexuales. Entonces es un tema pues que se vuelve complicado, y vuelvo y reitero, es un tema que, por ejemplo, suscita muchas suspicacias. Hay familias que no están preparadas para manejar esta clase de asuntos, y entonces se les convierte eso en una especie de álgebra de Baldor, y no se trata de eso. Se trata de entender que es plural el universo, y que como es plural el universo, entonces surgen una cantidad de términos que precisamente se derivan de la pluralidad del universo, y es que, por ejemplo, hay una diversidad. En la naturaleza nos referimos, por ejemplo, a una diversigética, que hay, por ejemplo, por regla general, unas especies, y que todos tenemos unas diferencias. Incluso por ahí me decía un señor ayer, me decía, hombre, es que no son iguales ni siquiera los dedos de la misma mano. Entonces lo que hay que empezar es a trabajar desde que los niños pues están muy infantes. Hay que empezar a trabajar el respeto por las diferencias. Ser tolerantes no es otra cosa. Ser tolerante no es otra cosa que aceptar a los demás como son, y no como nosotros queremos que ellos sean. El caso, por ejemplo, de la elección de una profesión de los hijos. Entonces yo quiero es que usted sea esto. No, papá, es que a mí no me gusta eso. No, yo quiero que usted estudie esto, porque eso estudió su abuelo, porque eso estudió su tío, porque eso estudié yo. No se trata de eso. Entonces lo que tenemos que aprender al interior del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, y así lo dice nuestra Carta Política en el artículo 5, nos habla de la familia, enarbola la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ahí es una primera escuela, y en esa primera escuela tenemos que aprender, construir el conocimiento en torno al necesario respeto por las diferencias. Y esas diferencias lo que hacen es también llevarnos a un punto, y es que la diversidad es la vida, que lo uniforme es la muerte. En eso es lo único que podríamos convenir. La uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida. Entonces tenemos que aprender a ser muy respetuosos de las diferencias. Llega la chica y les tengo una sorpresa, le dice a la familia a la hora del almuerzo. Les tengo una sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Me voy a casar.
y como no le conocen novio ni nada de esas cosas, entonces surge en el umbral una cantidad de expectativas, y entonces, ¿cuándo la vas a traer? Hagamos otro almuerzo o una cena y traes a tu pareja para que la presentes, para que la conozcamos. Y la muchacha se apareció allá con otra chica. Y entonces todo el mundo se queda ahí como Condorito, ploc. Se quedan ahí en stand-by, pasmados, silenciosos, y cómo tramitan eso y ni siquiera son capaces de simularlo. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque no hemos al interior de los núcleos familiares, la mayoría de los núcleos familiares, nuestra cultura no se ha preparado para construir el conocimiento en torno al respeto de las diferencias, y del respeto de las diferencias hemos hablado en muchos programas como este, por la necesidad de entendernos en medio de las diferencias, de la pluralidad del universo, más que todo en el tema, por ejemplo, ideológico-político. Entonces, ¿cuáles son mis cosmovisiones? ¿Cuáles son las suyas? Y cómo podemos juntos mirar en la misma dirección. De eso se trata la invitación. Muchas cosas podríamos subrayar en este orden. Es el caso, por ejemplo, hablando de los derechos de esta población, el caso, recuerdo mucho, estaba yo de docente hace más de 20, eso ya más de 20 años, recuerdo mucho el tema de una acción de tutela en contra de los directivos docentes de una institución educativa en la ciudad de Medellín, y la discusión jurídica que se surtía para ese entonces con ocasión a esa acción constitucional deprecada por un muchacho que estudiaba en ese colegio era porque estaba pidiéndole al juez que le tutelara el derecho al libre desarrollo de su personalidad, porque él, de manera voluntaria, sin coacción alguna, se interesó en hablar con las directivas de ese plantel educativo y le insinuó, por ejemplo, de manera particular a la rectoría de ese colegio, que lo dejara llegar al colegio vestido con el uniforme de las niñas, porque la orientación sexual de él tenía más afinidad con ese género. Y entonces ahí se armó, como dicen aquí en Antioquia, el bololó, y hubo una negativa que en principio suscitó toda esta problemática que desencadenó por parte del joven una acción de tutela, y en la acción de tutela el juez de tutela tuteló los derechos de este joven estudiante, al punto que se le ordenó a esa institución educativa que aceptara las pretensiones del muchacho, porque el manual de convivencia, que yo siempre he dicho que prefiero el término pacto de convivencia, ¿cierto? Porque es mucho más ahí, el tema del pacto de convivencia suscita más el interés por una definición más apropiada del derecho, un pacto entre iguales. El pacto es entre iguales, un manual es un formato ahí al que yo me tengo que someter, pero ese manual o pacto de convivencia no puede estar nunca por encima de lo que dice la Carta Política, el Estatuto Superior, en este caso la Constitución Política del 91. De modo que las personas o la población LGTBI, ¿qué son? Son personas, son seres humanos, y como personas tienen los mismos derechos y libertades que las demás personas. Simplemente que el Estado, a través de sus instituciones, ha tenido que pronunciarse a través de sentencias, numerosas sentencias, conceptos jurídicos. Se ha construido toda una doctrina en torno al tema que se deriva de los derechos de esta población, al punto que la misma Corte Constitucional ha señalado en algunas sentencias que son una población de especial protección constitucional. ¿Por qué? Porque en todos los municipios hay no solo personas de orientación sexual diferente, sino también personas que son homofóbicas, que son personas que no toleran las diferencias, que no saben tramitar las diferencias,
que irrespetan las diferencias y que terminan lesionando o amenazando los derechos humanos de esta población a la que hoy nos estamos refiriendo. Es por eso que la reflexión en torno a este tema que estamos aquí trabajando hoy, el tema de los derechos y las libertades de la población LGTBI, nos tiene que llevar a entender de que estas son personas como todos nosotros, que tienen todo el derecho del mundo a tener una orientación sexual diferente, y no por eso tienen que exponerse a que se les conculquen sus derechos, a que se les violenten sus libertades, a estar expuestos a que muchas veces, porque podríamos incluso, y eso puede ser un objeto de estudio, de un análisis ligero, cuántas personas hoy en vigencia del año que ya está en curso, de 2025, han muerto a razón de su orientación sexual diferente. ¿Cuántas personas han sido objeto de violencia, han sido victimizadas por el simple hecho de ellos orientarse sexualmente de una manera diferente? Esos son análisis que tenemos que hacer en un municipio como La Unión, donde también hay homofóbicos, donde hay personas que no han entendido la importancia de que miremos en la misma dirección con respecto a los derechos humanos. Con respecto a los derechos humanos, que hemos dicho en repetidas ocasiones que deben ser concebidos como valores de convivencia, no puede haber convivencia donde hay respeto por las personas que son diferentes. Entonces, es de eso que trata. Entonces, esta población tiene derechos, tiene libertades que deben ser respetados, y entre el respeto que más se exige es no exponer a esta población a la discriminación. Entonces llega una persona de orientación sexual diferente, pide trabajo y ¿por qué no? Y listo, porque usted tiene una orientación sexual diferente, entonces yo no voy a contratar a esta persona. Y entonces le dan preferencia a otra y exponen a esa clase de discriminación, solo por hablar de un tema como por ejemplo el tema laboral, ¿cierto? Pero en todos los ámbitos, en todas las interacciones sociales, existen esta clase de discriminaciones, de vulneración, conculcación de derechos a una población como esta. Hay gente que le hace el quite. Hay gente que prefiere no conversar con ellos, hay gente que los mira, hay gente que los mira de manera despectiva, hay gente que los rechaza, hay gente que los ataca, hay gente que los violenta, hay gente que los mata. Y es la reflexión que estamos haciendo el día de hoy. Venga, miremos juntos en la misma dirección, y ¿qué vamos a encontrar en el horizonte? El mismo catálogo de derechos y libertades, la misma invitación por el respeto a los derechos humanos, por la dignidad humana, por las libertades ciudadanas. Eso es lo que tenemos que encontrar en el horizonte, y esa es la invitación que estamos haciendo en un programa de esta naturaleza. Por ejemplo, hay organismos de carácter internacional, por ejemplo, Amnistía Internacional hace campaña para proteger, por ejemplo, y defender los derechos de las personas de orientación sexual diferente. Por ejemplo, Amnistía Internacional incluso está concentrada en defender fundamentalmente los derechos humanos. Es decir, están concentrados, tienen como objeto la protección, la promoción, la defensa de los derechos humanos, y dentro de esos derechos humanos está ahí la población a la que nos estamos refiriendo. Entonces no están solos, hay una cantidad de instrumentos de carácter jurídico, hay una cantidad de organismos, incluso internacionales, que lo que hacen es apuntarle a la promoción, a la defensa de los derechos humanos. Y somos seres humanos, y en consecuencia tenemos que entender de que no solo yo tengo derechos y libertades, sino que también hay otras. Todas las personas, al igual que yo, tienen derechos y libertades, y los derechos no son más, y ya lo hemos repetido en varias ocasiones, que un pacto de convivencia. Yo no te hago daño, tú no me haces daño, entonces podemos predicar una sana convivencia. A esta población no le podemos hacer daño. A esta población lo que tenemos es que respetar a esta población, esa orientación sexual diferente.
el sexo al que pertenezca, la religión que profesa, las creencias que tenga, las diferentes cosmovisiones, por abstractas, por absurdas que nos parezcan, merecen todo nuestro respeto. Y de eso se trata, porque si no nos respetamos en medio de las diferencias, lo que va a ocurrir, la consecuencia de eso va a ser un choque, un conflicto intersubjetivo de intereses que podemos evitar. ¿Y cómo podemos evitarlo? Siendo respetuosos. Hay que ser respetuosos de las diferencias. Entonces, vivir como una persona lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersexual puede suponer incluso un riesgo vital en un país como Colombia. Un país que incluso por allá el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Gabo, por allá en el 2003 sacó un texto que se llama La patria amada aunque distante, y en ese texto nos decía: nuestro país es un país violento, un país que frente al mundo no daría señales de vida sin esa violencia que protagonizan. Y es por eso que estamos llamados a vernos como hermanos, estamos llamados a respetarnos como seres humanos, estamos llamados a apropiarnos de una caracterización cierta y efectiva de los derechos humanos para que podamos nosotros predicar una vida más tranquila, más pacífica, porque entre otras cosas, en un escenario o en un municipio como el municipio de La Unión, por ejemplo, cuando predicamos una sana convivencia, cuando decimos de que aquí se percibe un ambiente de paz, de armonía, lo que hay al otro extremo, con toda seguridad, es más inversión. Es la posibilidad de dinamizar la economía, es la posibilidad de diversificar la economía, es la posibilidad de poder predicar distintas oportunidades de carácter laboral que permitan satisfacer las necesidades insatisfechas de cada uno de los núcleos familiares, y en consecuencia todos estamos felices. Es de eso que se trata, esa es la invitación que estamos aquí sugiriendo. Entonces, la discriminación y la violencia contra las personas LGTBIQ+, pueden manifestarse de muchas formas, desde los insultos, el acoso, el hostigamiento, la violencia de género, hasta la denegación de un empleo o de la atención sanitaria adecuada. Las protestas para defender los derechos de las personas con orientación sexual diferente son objeto de reparación en todo el mundo. Es decir, eso es una problemática de carácter mundial. No solamente es en Colombia, no solamente es en Antioquia, no solo es en el municipio de La Unión. Entonces hay que aprovechar que el municipio de La Unión, que es un municipio que progresivamente está creciendo en su población, también alrededor de ese crecimiento progresivo de la población, estemos trabajando mancomunadamente en la construcción de un conocimiento que nos permita entendernos en medio de las diferencias, para que la convivencia no se desdibuje, para que los conflictos sean mínimos en torno a esta clase de asuntos que nos estamos refiriendo. Podríamos incluso señalar aquí un abanico de tratos discriminatorios que además es amplio y puede basarse, por ejemplo, en unos términos puntuales a los que me voy a referir y que han sido objeto de consulta del suscrito para poder documentar un programa de esta naturaleza. Es el caso, por ejemplo, de la orientación sexual. ¿Por quién sientes atracción? Que fue lo que no entendió ese papá machista. El papá machista, la familia de la chica que ellos esperaban que le presentara un novio y les presentó una novia y además con ella se casó. Entonces el tema de ¿por quién sientes atracción? Siento atracción por una persona del mismo sexo. Entonces hay que respetar esa orientación sexual. Tenemos que trabajar en la construcción de un conocimiento del respeto por esa clase de diferencias. Entonces el tema, por ejemplo, de la orientación sexual, ¿por quién sientes atracción? El tema de la identidad de género, ¿cómo te identificas? Independientemente del sexo asignado al nacer. Entonces, que es que nació con pene, pero la identidad de género nada tiene por qué impedir de que, sí tengo pene, pero la identidad es con el otro género. Yo me identifico es
con el sexo opuesto. Y entonces, ¿cómo queda ahí la familia? ¿Cómo tramitan eso al interior del hogar? ¿Cierto? El tema de la expresión de género, ¿cómo expresas tu género? Por ejemplo, a través de la ropa, el pelo o los gestos. Cuando llega, por ejemplo, conocí hace años a una juez, a una señora juez de la República que tenía un niño, y el niño no le interesaba jugar con carros, al niño no le interesaba jugar con juguetes bélicos, al niño le interesaba jugar con muñecas, le interesaba pintarse, y todavía era un niño. Y entonces la señora juez era objeto de críticas ahí entre sábanas, y cómo así esta persona profesional, el cargo que tiene y tal cosa, y permitir eso, y es todavía un niño, y ella es la representante legal de ese niño porque él es menor, y bueno, y una cantidad de problemas alrededor de eso, pues, o sea, comentarios muchas veces salidos pues de la razón. Y entonces todas esas cosas tenemos que aprender nosotros como sociedad a tramitarlas. Las características sexuales, por ejemplo, los genitales, los cromosomas, que no, que es que él salió así porque hay una descompensación hormonal, pero y entonces el otro que está allá en el gimnasio, que está todo musculoso, entonces ¿por qué se besa con otro musculoso? O sea, todas esas cosas son temas que nosotros tenemos que aprender a construir un conocimiento alrededor de la defensa, promoción de los derechos humanos. Tenemos que aprender a respetarnos en medio de las diferencias y no seguir exponiendo con comentarios homofóbicos a esta población a la que hoy me estoy refiriendo con todo el respeto y conforme a lo que señala la Constitución y la misma ley. Y entonces, hablando de la ley, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice nuestra carta política? ¿Qué dice la jurisprudencia? Por ejemplo, por ahí tenemos una sentencia que es la sentencia de la Corte Constitucional, la 194 de 2013, que dicho sea de paso, hace referencia a una ley que es la 1482 de 2011, que también vale la pena mencionar porque hay personas que de todas maneras cuando ven estos programas también tienen todo el derecho a documentarse, a tomar nota, a contrastar cuando se citan normas, cuando se citan enunciados normativos. Y bueno, ¿y de dónde está sacando este abogado esa locución, a ese artículo, a ese enunciado, a esa ley? ¿Cierto? La ley 1482 de 2011, que también fue modificada por la 1752 de 2015, que no es otra cosa que el tema de cómo regulamos la discriminación a la que se ven expuestas muchas personas, por su raza, por su sexo, por su lugar de origen, o sea, ¿cómo hacemos para regular eso? Porque acuérdese que el tema del derecho, una de las definiciones de derecho que hemos manejado en estos programas es que el derecho es el conjunto de normas que regulan las conductas de relación. Entonces van surgiendo unos problemas sociales y esos problemas sociales muchas veces derivan en la necesidad de sacar una ley. Esto se nos está saliendo de control, dice el gobierno nacional. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional, a través de la sentencia T025/2004, dijo: hombre, hay un estado de cosas inconstitucional en Colombia, no podemos seguir concibiendo esa cantidad cada vez más grande de desplazados en el país, el gobierno nacional tiene que hacer algo inmediatamente porque es que se desbordó el tema del desplazamiento. Hablando de desplazamiento, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Catatumbo, que no deja de suceder todavía, que el problema todavía no está resuelto, que el problema todavía está ahí, padeciendo una cantidad de hechos victimizantes, una cantidad de violaciones a los derechos humanos, mujeres expuestas a ser violadas, a ser abusadas, a ser maltratadas, niños expuestos a que sean reclutados, a que sean quitados del núcleo de su familia, de las raíces de su familia, del lugar de donde nacieron, personas que pierden sus tierras, personas que se exponen a una cantidad de inclemencias a razón del conflicto que se está viviendo, por ejemplo, en el Catatumbo. Entonces la sentencia
esa sentencia a la que me acabo de referir, la Corte Constitucional dijo, no, esto tenemos que frenarlo, y una manera de frenarlo es declarando el estado de cosas inconstitucional, y es por eso que nosotros nos tenemos que pronunciar. ¿Y eso qué suscitó por parte del gobierno nacional? Porque es que la Corte Constitucional, que es guardiana de la Constitución Política de Colombia, ordenó al gobierno nacional, a través de esa sentencia, que se legislara sobre el asunto, y eso propició la ley 1448 de 2011. Ley 1448 de 2011, y la ley 1448 de 2011 es la que hace referencia a las víctimas del conflicto armado y todas las implicaciones pues que eso tiene. Entonces, en esta sentencia lo que se dice es por medio del cual se modifica el Código Penal. La sentencia hace referencia a esta ley 1482 para que se modifique el Código Penal. A través de esta ley se modificó el Código Penal, y se establecieron unas disposiciones cuyo objeto de la ley es garantizar la protección de los derechos de las personas, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerables a través de actos de racismo y discriminación. Actos de racismo y discriminación: el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas a razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual. Podríamos hacer mención a otras cosas, pero voy a concluir por razones de tiempo en lo siguiente. Y esto pues muy respetuosamente y con fundamento en una sentencia donde el magistrado ponente fue el doctor Jaime Córdoba Triviño, sentencia 290 de 2008, donde dice, para concluir, lo siguiente: la conducta de una persona no puede ser reprochada válidamente cuando tiene que ver con su opción de vida o hábitos ligados a la esfera estrictamente personal, pues esto comportaría la restricción irrazonable del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Muchas gracias, muy formales, y en esta oficina siempre para servirles. Dios los bendiga.